Para lo cual... Adelante, punto. Bien. Bueno. Ahora sí. Bueno, empezaremos diciendo de que la enfermedad de Chagas es una enfermedad muy antigua, que prácticamente hace más de 112 años ha sido descubierta. Y desde entonces se ha realizado una serie de acciones para poder, primero, conocer cómo se transmite, cómo se desarrolla, a quienes afecta y todo. Y nuestro doctor Carlos Justiniano Ribeiro das Chagas fue el que descubrió esta enfermedad. En honor a él lleva el nombre de la enfermedad de Chagas. Esto es una actividad que él, en esos tiempos, cuando se construyó un ferrocarril en el estado de Minas Gerais del Brasil, descubre en una niña donde presentaba fiebre pero pensaban que era malaria, porque en esa zona había muchos casos de malaria. Se dieron cuenta ahí de que era otro tipo de enfermedad. Ahí fue que se descubrió la enfermedad de Chagas. Por lo tanto, si bien ha pasado más de 112 años, todavía seguimos con el problema en gran parte de los países de Latinoamérica donde existe el vector, especialmente. Para ponerlos en contexto, existe una ley en Bolivia. ¿Qué es esta ley? La 3374 del 2006, donde a través de esta ley se declara de prioridad nacional la prevención y control de la enfermedad de Chagas. Entonces, esto es un marco legal que nos permite gestionar los diferentes recursos ante las autoridades políticas, es decir, el Ministerio de Salud, los gobiernos departamentales, los municipios, tienen en alguna medida competencias que les permiten ellos asignar recursos para la lucha y control de la enfermedad de Chagas. Tienen algunas normas, hay instrumentos, hay documentos, hay textos donde están aprobados a través de estos reglamentos. Como vemos ahí, el 626, 627 establece el diagnóstico y tratamiento obligatorio de Chagas crónico reciente infantil. Por lo tanto, todo niño comprendido entre 1 a 15 años, los médicos tienen la obligación de tratar en los diferentes centros de salud. A eso se refiere este reglamento. Y tenemos también una ley departamental, que es la ley 036 del 2012, donde podemos decir que es fortalece a la ley nacional con el objetivo de usar, en este caso, esta ley 036 está también para el uso de algunos insecticidas en diferentes municipios, donde los municipios pueden erogar gastos en la adquisición de insecticidas. Un poco veamos la epidemiología. Toda la zona roja que lo vemos allá en el mapa, gran parte de Sudamérica, por no decir todo Sudamérica, parte de Centro y Norteamérica, está el problema donde existe el vector. Por lo tanto, al existir el vector, también corremos el riesgo de que en cualquier momento nos podemos infectar, ¿no? Según la OMS, entre 8 a 10 millones están infectados en América. Es mucha población. Si hacemos una comparación, casi todo Bolivia, si aglutinamos a todos los infectados, todo Bolivia estaría en esa cantidad de población estaría infectada. Tenemos hace 60 millones en riesgo. Es decir, esos 60 millones de los que no estamos infectados, pero en cualquier momento por la situación endémica, si hay mucha cantidad de vinchuca, nos podemos infectar. A eso se refiere el riesgo, ¿no? Y ocurrirían unas 14.000 muertes cada año, tomando en cuenta todo ese mapa. Si
nos ponemos a hacer igual una comparación, yo digo, todo el estadio del cuarto centenario, lleno, esa cantidad mueren cada año por chagras. Un poco conocernos Bolivia, cuál es el área endémica. En realidad vemos allá miren, este color en algunos departamentos, Uxía, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, donde encontramos una zona coloreada. Esa área, esa zona de color, existe un vector que es el teatoma infestan, que es el que mayormente transmite Chagas. Pero si hablamos de todo Bolivia, todos los departamentos tienen también alguna especie de vector, ¿no? No es que no lo tienen, tienen, pero esos otros vectores son más de área silvestre, no son domiciliarios como es el teatoma infestan, la vinchuca. Esa es la que le gusta vivir con las familias, con las personas. Por eso esta zona roja, ahí es de más prevalencia del infesta. En nosotros también hay otros vectores, como ya vamos a ir viendo. ¿Sí? El único departamento que no tiene vinchuca es el de... No, tampoco si bien, tu pizza, ¿qué? A ver. No. Ustedes ven ahí, no tienen, ¿no ven? Ya les he dicho, miren, ahí, todo eso. No es, acá no hay el teatoma infestan, pero hay otros teatomas que también. Oruro es el único departamento que no tiene vector. No hay ninguno de los teatomas ahí. Entonces, el 60% del territorio boliviano es endémico. Denominamos endémico porque hay el vector en esas zonas. ¿Ya? Y en Bolivia, esto es un dato antiguo, antes el 40-80% la gente estaba infectada. Ahora esos datos han bajado. Ya no es así. Esto es un poco para hacernos ver cómo era antes, ¿no? Y la tasa de infección, más o menos entre un 20 a 60%. Quiere decir que en áreas donde existe mucha cantidad de la vinchuca, la tasa de infección es esa. De cada 100 personas, entre un 20 y el 60% se infectan. En 1999, miren, es un dato nacional, el 55% de la población del área endémica estaba infectada. Quiere decir que tenía Chagas. El 55%. Esos datos ahora han bajado lógicamente y depende de la zona, depende del municipio, depende de las localidades, de las comunidades. En el 2016, ya ese dato era del 2.1% promedio nacional. Entonces, se ha logrado bajar de un 55 en el año 1999 al 2006 al 2.1. No, ese es un promedio. Y en los departamentos con mayor índice de infestación intradomiciliaria es Santa Cruz, Tarija, y yo diría parte de Chuquisaca. En resumen, la zona con mayor problema que tenemos nosotros en Bolivia es el Chaco. El Chaco tarijeño, chuquisaqueño y cruceño, ¿no? Entonces ese es el problema. Ahora, de todos los que se infectan, esto vale aclarar también, no toda persona que se infecta desarrolla la enfermedad. ¿No? No quiere decir, a mí me ha picado la vinchuca, me he infectado, estoy infectado y voy a tener Chagas. No, no siempre ocurre eso, ¿no? Pero si nosotros supiéramos quién va a desarrollar la enfermedad, ¿no? Le dejaríamos tranquilo y no le hacemos tratamiento. Pero bueno, entre un 15 a 28% desarrolla una cardiopatía chagásica al corazón. Y se ha visto que entre un 3 a 9% de las mujeres
embarazadas que están infectadas transmiten a esos niños. ¿No? De 100 mujeres infectadas positivas, entre un 3 a 9%. No todas las mujeres transmiten, eso también tenemos que tomar en cuenta. La mujer embarazada que tiene Chagas no quiere decir que sí o sí va a tener que transmitir. No, no es así. Ahora, ya en el año 2004 se implementa el diagnóstico y tratamiento a gran escala en todos los centros de salud del país, ¿no? Donde es área endémica. En el 2006 se implementa el diagnóstico y tratamiento como una política ya en todos los departamentos. Ahora, ¿por qué entre niños de 1 a 15 años con mayor prioridad? ¿Por qué? Por esto. Mayor probabilidad de curación, la seroconversión se negativiza más pronto y hay menos reacciones adversas. ¿Qué quiere decir? Que mientras más temprano tratemos a un infectado, es mucho mejor. Se va a negativizar la serología más antes, porque no siempre se negativiza, eso hay que ser bien real y hay que saber explicar a la paciente que hace un tratamiento. Estos son datos de nuestro departamento, para que conozcan un poco, ¿ya? Tenemos los diferentes municipios. En realidad, allá dice Cercado, pero un municipio se llama Tarija, pertenece a la provincia cercada. Pero son los datos de infestación, ¿ya? Es un dato del año pasado, del 2020. Ustedes saben que el 2020 ha sido un año muy irregular. ¿Por qué ha sido irregular? ¿Alguien sabe? La pandemia. Por la pandemia. Entonces, las acciones y las actividades de Chagas por parte del personal técnico de todos los municipios se han visto afectadas. No se ha podido trabajar normalmente. ¿Por qué? Porque había cuarentenas, ustedes saben, casos sospechosos de COVID, las personas no dejaban entrar a las viviendas a buscar bichucas, en fin, todas esas cosas influyen. Todos los datos de acá son quizás de pocos barrios, pocas comunidades donde se ha hecho alguna actividad. De ahí que esto es muy, ¿cómo les diré?, relativo. No son datos que aquí tenemos entre ellos 18.46% de infestación. Pero si hacemos una evaluación de muchas más viviendas en las comunidades, eso baja. Ustedes saben, el dato de infestación se saca de viviendas evaluadas y viviendas positivas. Si encuentro yo una comunidad pequeña, donde hay unas 15 viviendas, vamos a decir, encuentro 5, ya es alto mi infestación, ¿no ven? Y ese no me puede representar todo el municipio, porque me falta evaluar muchas comunidades, entonces eso también. ¿Ya? Pero esto nos sirve para ver cómo está la situación en los diferentes municipios. Y es verdad, en Entre Ríos tenemos el problema por las zonas guaraníes, ¿no? En Yacuiba, que siempre por el Chaco, por ahí resistencia a los insecticidas, el vector. Y Cercado, que hemos tenido en algunos barrios periurbanos de la ciudad y algunas comunidades rurales donde no se ha podido ir visitando las anteriores gestiones. Entonces, eso ha hecho que suba también. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna pregunta? Yo quiero que tengamos bien en claro una cosa. Yo estoy hablando de infección y de infestación. Usted me dirá, ¿por qué está diciendo eso? ¿Acaso no es lo mismo infestado que infectado? No. Llamamos infestación a casas positivas o donde hay vinchucas. Eso se llama infestadas. Pero a una persona que está con el parásito se llama infectada. Bueno, ahí, para que vean bien clarito los términos. Bueno, estos son datos, es un cuadrito de Chagas congénito. Ustedes saben, el programa tiene como prioridad